Hay un momento que casi todos los hombres pasan por alto. Un momento silencioso. No ocurre cuando una mujer dice me gustas. Tampoco cuando toma tu mano, sonríe más de lo normal o acepta salir contigo. Sucede mucho antes. Sucede cuando deja de intentar impresionarte y empieza a intentar entenderte. Porque la atracción puede nacer en segundos. El deseo puede aparecer por una simple mirada. Pero la intimidad, la verdadera intimidad, jamás comienza con un beso. Comienza con una pregunta. Y no cualquier pregunta. Existen dos preguntas que una mujer hace cuando deja de verte como un hombre interesante y empieza a imaginar cómo sería compartir una parte de su vida contigo. Lo curioso es que la mayoría de los hombres responden esas preguntas, sin darse cuenta de lo importantes que son. Creen que es una conversación cualquiera. Creen que ella solo está siendo amable. Creen que está llenando un silencio incómodo. Pero no. Mientras tú respondes, ella está observando mucho más de lo que dices. Está observando cómo piensas. Cómo reaccionas. Cómo manejas tus emociones. Cómo hablas de otras personas. Cómo hablas de ti mismo. Porque una mujer puede sentirse atraída por tu apariencia, pero solo confiará en tu mente. Y sin confianza, jamás existirá una verdadera intimidad. La psicología femenina funciona de una manera muy distinta a lo que muchos imaginan. No se trata únicamente de emociones. No se trata únicamente de química. Se trata de seguridad emocional. Cuando una mujer empieza a preguntarse si puede abrir su mundo interior frente a un hombre, necesita respuestas. Pero en lugar de pedirlas directamente, las esconde dentro de preguntas aparentemente inocentes. Y ahí es donde casi todos fallan. Responden demasiado rápido. Intentan verse perfectos. Inventan historias para parecer más exitosos. O peor aún, comienzan a entrevistarla de regreso. Sin comprender que ese momento nunca fue un interrogatorio. Era una evaluación silenciosa. Existe una frase muy conocida dentro de la psicología interpersonal. Las personas rara vez preguntan aquello que ya saben. Preguntan aquello que necesitan confirmar. Eso significa que cuando una mujer formula ciertas preguntas personales, no está buscando datos. Está buscando patrones. Está intentando descubrir quién eres cuando nadie te está observando. Porque cualquiera puede fingir durante una cita. Cualquiera puede sonreír. Cualquiera puede decir las palabras correctas. Pero muy pocas personas pueden ocultar su verdadera personalidad durante una conversación profunda. Y precisamente por eso esas dos preguntas son tan poderosas. No porque las palabras sean mágicas, sino porque las respuestas revelan mucho más de lo que imaginas. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has conocido a alguien que parecía increíble al principio, pero después de unas cuantas conversaciones perdió completamente el interés? No fue porque cambiaras físicamente. No fue porque dejaras de ser atractivo. Fue porque la imagen que había construido sobre ti empezó a romperse. Las personas no se enamoran únicamente de alguien. Se enamoran de la historia que construyen sobre ese alguien. Y cada respuesta que das alimenta esa historia. Por eso los pequeños detalles importan tanto. La forma en que cuentas una experiencia. La manera en que hablas de tus errores. Cómo reaccionas cuando mencionan el pasado. Todo eso comunica mucho más que las propias palabras. Albert Mehrabian, uno de los investigadores más citados en comunicación interpersonal, explicó que una gran parte del impacto emocional no proviene únicamente del contenido verbal, sino también del tono, la actitud y la congruencia entre lo que dices y cómo lo dices. Eso significa que incluso una respuesta correcta puede generar desconfianza si parece ensayada. Y una respuesta sencilla puede resultar profundamente atractiva si transmite autenticidad. Las mujeres suelen detectar esa diferencia con enorme facilidad. No porque tengan poderes especiales, sino porque, desde una perspectiva evolutiva y social, muchas han aprendido a prestar atención a señales emocionales que los hombres normalmente ignoran. Mientras algunos hombres observan la belleza física, muchas mujeres observan estabilidad. Mientras algunos buscan señales de interés inmediato, ellas buscan señales de seguridad futura.
No significa que todas sean iguales. Cada persona tiene su propia personalidad. Pero existen patrones psicológicos que aparecen una y otra vez. Y cuando entiendes esos patrones, muchas conversaciones empiezan a tener sentido. De repente comprendes por qué una mujer dejó de responder mensajes. ¿Por qué otra comenzó a escribirte todos los días? ¿Por qué algunas parecen sentirse cómodas contigo desde el primer momento? ¿Y por qué otras levantan un muro invisible e imposible de romper? La diferencia muchas veces no está en el físico. Está en la percepción emocional. Porque la intimidad nunca empieza en el cuerpo. Empieza en la mente. Imagina que conoces a una mujer. La conversación fluye. Se ríen. Hablan durante horas. No existe tensión. No existe esfuerzo. Y de pronto ella cambia completamente el rumbo de la conversación. Deja de hablar del clima. Deja de hablar del trabajo. Y hace una pregunta mucho más personal. Ese instante marca un antes y un después. No porque ya esté enamorada, sino porque está decidiendo si vale la pena conocerte más profundamente. La mayoría de los hombres siente ansiedad en ese momento. Piensan que deben decir algo brillante. Algo impresionante. Algo que la deje sin palabras. Pero ocurre exactamente lo contrario. Las personas generan conexión cuando dejan de intentar impresionar. La vulnerabilidad controlada resulta mucho más poderosa que la perfección. Porque nadie confía en alguien perfecto. Confiamos en quienes parecen humanos. Sin embargo, ser vulnerable no significa contar todos tus traumas durante la primera cita. Ese también es un error enorme. Existe una diferencia entre abrir una ventana y derribar toda la casa. La intimidad se construye poco a poco. Con pequeños actos de honestidad. Con silencios cómodos. Con miradas que no necesitan explicación. Con conversaciones donde ninguno siente la necesidad de fingir. Y antes de llegar a ese punto, aparecen esas dos preguntas. Preguntas tan simples que la mayoría ni siquiera las recuerda después de la conversación. Pero ellas sí. Porque para muchas mujeres esas respuestas funcionan como un mapa psicológico. Les ayudan a responder una pregunta mucho más importante. ¿Quién eres realmente? No el personaje que muestras. No el hombre de las redes sociales. No el hombre que presume logros. Sino el hombre que aparece cuando nadie está mirando. Y esa respuesta jamás se obtiene preguntando cuánto dinero ganas. Ni preguntando cuál es tu automóvil. Ni preguntando dónde trabajas. Se obtiene observando cómo interpretas el mundo. Las emociones son contagiosas. Las creencias también. Si un hombre habla constantemente desde el resentimiento, la otra persona comienza a sentir ese peso. Si habla desde la calma, la conversación se vuelve ligera. Si culpa a todos por sus problemas, inmediatamente transmite la sensación de que algún día también culpará a quien tenga enfrente. Las personas escuchan historias, pero el cerebro interpreta patrones. Y ahí reside toda la diferencia. Muchas veces una mujer ya sabe la respuesta antes de terminar la conversación. No porque adivine el futuro, sino porque la coherencia deja huellas. Las palabras pueden mentir. Los patrones casi nunca. Por eso alguien que presume demasiado suele despertar dudas. Alguien que necesita demostrar constantemente su valor transmite exactamente lo contrario. Porque el verdadero valor rara vez necesita anunciarse. Se nota. Se siente. Y eso nos lleva al error más común. Muchos hombres creen que conquistar consiste en decir lo correcto. Pero la atracción profunda casi nunca depende de una frase perfecta. Depende de cómo la otra persona se siente cuando está contigo. Esa sensación permanece mucho después de olvidar las palabras exactas. Puedes olvidar una conversación, pero difícilmente olvidas cómo alguien te hizo sentir. Y cuando una mujer comienza a imaginar intimidad contigo, lo que realmente intenta descubrir es si esa sensación puede convertirse en confianza. Porque el deseo puede ser intenso, pero la confianza siempre es silenciosa. Y justamente ahí empieza todo.
Existe una razón por la que algunas conversaciones permanecen grabadas en la memoria durante años, mientras que otras desaparecen apenas unas horas después. No tiene que ver con las palabras. Tiene que ver con lo que esas palabras despertaron. Una mujer puede olvidar el restaurante donde cenaron. Puede olvidar la ropa que llevabas. Incluso puede olvidar la fecha exacta en la que se conocieron. Pero difícilmente olvidará cómo se sintió cuando descubrió que podía bajar la guardia contigo. La verdadera intimidad nunca nace de la emoción intensa. Nace de la tranquilidad. Y esa tranquilidad comienza cuando una persona siente que ya no necesita interpretar un papel. Es ahí donde aparece la primera gran pregunta. No siempre será formulada exactamente con las mismas palabras. Algunas mujeres dirán: asterisco, ¿cómo eres cuando estás solo? Asterisco. Otras preguntarán: asterisco, ¿qué haces cuando nadie te necesita? Asterisco. Incluso puede sonar tan simple como: asterisco, ¿qué haces en tu tiempo libre? Asterisco. Muchos hombres creen que esa pregunta busca conocer sus pasatiempos. Piensan que basta con responder que van al gimnasio, trabajan mucho o salen con amigos. Pero eso no responde realmente la pregunta. Lo que ella intenta descubrir es otra cosa. Quiere saber cuál es tu relación contigo mismo. Porque una persona incapaz de disfrutar su propia compañía suele depender demasiado de la atención de los demás. Y esa dependencia termina convirtiéndose en presión dentro de cualquier relación. La psicología explica que las personas con una identidad sólida no necesitan llenar cada minuto con distracciones externas. Son capaces de permanecer en silencio sin sentirse incómodas. No necesitan demostrar constantemente que su vida es interesante. Simplemente viven. Eso transmite estabilidad. Y la estabilidad resulta profundamente atractiva. Piensa en dos hombres diferentes. El primero responde inmediatamente. Asterisco, trabajo todo el día. Después salgo de fiesta. Siempre tengo algo que hacer. No puedo quedarme quieto. Asterisco. El segundo sonríe y responde con calma. Asterisco, depende del momento. Hay días en los que leo durante horas. Otros prefiero caminar sin rumbo. A veces simplemente desconecto del teléfono y disfruto el silencio. Asterisco. Ninguna respuesta habla de éxito económico. Ninguna intenta impresionar. Sin embargo, una de ellas transmite algo muy difícil de explicar. Paz. Y la paz se ha convertido en uno de los recursos más escasos del mundo moderno. Vivimos rodeados de ruido. Notificaciones. Comparaciones. Competencia. Personas que intentan demostrar que son mejores que los demás. Por eso alguien que transmite serenidad destaca inmediatamente. No porque sea perfecto, sino porque parece auténtico. Las mujeres suelen notar esa diferencia mucho antes que los hombres. No observan únicamente lo que haces. Observan por qué lo haces. Si cada actividad de tu vida existe únicamente para recibir aprobación, eso termina siendo evidente. Pero si disfrutas de ciertas cosas simplemente porque forman parte de quién eres, eso también se nota. Y esa autenticidad genera curiosidad. Porque demuestra que tu identidad no depende completamente de la opinión ajena. Una relación sana necesita justamente eso. Dos personas completas. No dos personas intentando llenar los vacíos del otro. Por eso la primera gran pregunta nunca trata sobre hobbies. Habla sobre equilibrio emocional. Habla sobre autoestima. Habla sobre la capacidad de construir felicidad sin convertir a otra persona en tu única fuente de bienestar. Hay un detalle muy interesante. Cuando una mujer realmente siente interés emocional, empieza a escuchar aquello que normalmente pasaría desapercibido. Escucha cómo hablas de tus padres. Cómo describes a tus amigos. Cómo reaccionas cuando mencionas un fracaso. Cómo cuentas una historia vergonzosa. Porque en esos pequeños momentos aparecen rasgos imposibles de fingir durante mucho tiempo. La humildad. La paciencia. La madurez. O, por el contrario, la arrogancia. El resentimiento.
La necesidad constante de validación. La mayoría de las personas intenta parecer interesante. Muy pocas intentan ser honestas. Y la honestidad tiene un efecto extraño. No siempre impresiona. Pero inspira confianza. Imagina que ella pregunta. Asterisco, ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de tu vida? Asterisco. Muchos hombres sienten que deben responder con la historia más dramática posible. Piensan que cuanto más impresionante sea el relato, mayor impacto causará. Pero no es así. Lo que realmente importa no es el problema. Es la forma en que lo enfrentaste. Porque todos sufrimos. Todos perdemos. Todos fallamos. La diferencia aparece cuando alguien transforma esas experiencias en aprendizaje en lugar de convertirlas en una identidad permanente. Un hombre que habla durante 20 minutos culpando a todos por sus errores transmite una imagen muy distinta de aquel que reconoce sus equivocaciones sin avergonzarse de ellas. La responsabilidad personal resulta increíblemente atractiva. No porque signifique perfección, sino porque demuestra crecimiento. Las personas emocionalmente maduras entienden que nadie llega a la vida adulta sin heridas. La verdadera diferencia está en lo que decides hacer con ellas. Y ahí muchas mujeres encuentran una respuesta mucho más importante que cualquier declaración romántica. Descubren si ese hombre será capaz de enfrentar conflictos sin destruir la relación. Porque tarde o temprano todas las parejas discuten. Todas atraviesan momentos difíciles. Lo importante nunca ha sido evitar los problemas. Lo importante es descubrir cómo reacciona alguien cuando aparecen. Por eso las conversaciones profundas funcionan como pequeñas simulaciones del futuro. No predicen exactamente lo que ocurrirá, pero muestran patrones. Y los patrones suelen repetirse. Existe un concepto muy estudiado en psicología llamado regulación emocional. Hace referencia a la capacidad de manejar emociones intensas sin dejar que controlen completamente nuestro comportamiento. Las personas con buena regulación emocional pueden sentir enojo sin volverse agresivas. Pueden sentir tristeza sin abandonar todo. Pueden sentir miedo sin paralizarse. Y esas cualidades resultan extremadamente valiosas dentro de una relación. Curiosamente, casi nunca se descubren mediante preguntas directas. Se revelan mientras cuentas una simple anécdota. Mientras describes un problema del trabajo. Mientras recuerdas una discusión con un amigo. Ahí aparecen señales que dicen mucho más que cualquier currículum. Porque una relación larga no depende únicamente del amor. Depende de la capacidad de resolver conflictos sin convertir cada diferencia en una guerra. Una mujer que busca intimidad emocional entiende esto, incluso si nunca lo expresa con esas palabras. Por eso escucha atentamente. Porque sabe que la personalidad aparece cuando hablamos del pasado. Y entonces sucede algo inesperado. Después de escuchar durante varios minutos. Hace una pausa. Te observa. Sonríe ligeramente. Y lanza la segunda pregunta. Una pregunta que parece todavía más sencilla que la primera. Tan sencilla que casi nadie imagina el enorme significado psicológico que esconde. La segunda pregunta casi nunca llega de manera repentina. No aparece al inicio de la conversación. No surge cuando apenas se están conociendo. Llega únicamente después de que una mujer siente que la primera barrera ha desaparecido. Después de comprobar que no estás intentando vender una imagen perfecta. Después de descubrir que eres capaz de escuchar sin interrumpir. Después de notar que tus palabras y tus acciones parecen ir en la misma dirección. Es entonces cuando formula una pregunta que, a simple vista, parece completamente normal. Puede decir. Asterisco, ¿qué es lo que buscas realmente en una mujer? Asterisco. O quizás pregunte. ¿Qué esperas de una relación? En otras ocasiones cambia las palabras, pero el significado es exactamente el mismo. ¿Qué tipo de persona te hace sentir en paz? Muchos hombres escuchan esa pregunta y creen que es el momento perfecto para impresionar. Empiezan a describir a la mujer ideal. Hablan de belleza. Hablan de inteligencia. Hablan de lealtad. Hablan de apoyo. Hablan durante varios minutos como si estuvieran leyendo una lista de requisitos.
Pero, nuevamente, esa no era la verdadera pregunta. Ella ya sabe que todos desean una pareja atractiva, inteligente y cariñosa. Eso no le dice absolutamente nada sobre ti. Lo que realmente intenta descubrir es mucho más profundo. Quiere entender qué lugar ocupa el amor dentro de tu vida. Quiere saber si buscas una compañera o una salvadora. Quiere descubrir si deseas construir algo con alguien o simplemente llenar un vacío emocional. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque una relación basada en la necesidad termina convirtiéndose en una carga. Mientras que una relación basada en la elección se siente ligera. Imagina a un hombre que responde: necesito una mujer que siempre esté conmigo, que nunca me falle, que me haga feliz y que me dé toda su atención. Escuchar esas palabras puede parecer romántico. Pero psicológicamente transmiten otra cosa. Dependencia. Ahora imagina otra respuesta. Me gusta una mujer con la que pueda compartir tranquilidad. Alguien con quien pueda crecer, reír y enfrentar los problemas sin convertirnos en enemigos. No promete perfección. No exige imposibles. Habla de construir. Y cuando alguien habla de construir, transmite madurez. La psicología de las relaciones muestra que las expectativas exageradas suelen convertirse en la principal fuente de frustración. Muchas personas llegan a una relación esperando que la otra persona cure heridas que existían mucho antes de conocerse. Esperan que el amor elimine inseguridades. Que desaparezcan los miedos. Que la felicidad aparezca automáticamente. Pero ninguna relación puede soportar ese peso durante mucho tiempo. Por eso una mujer emocionalmente madura presta tanta atención a esta segunda pregunta. Porque necesita saber si algún día será tu compañera. O terminarás siendo responsable de sostener todo tu equilibrio emocional. Y nadie puede hacer eso para otra persona. Las relaciones más fuertes no nacen cuando dos personas se necesitan desesperadamente. Nacen cuando dos personas pueden vivir perfectamente solas. Pero deciden caminar juntas. Existe un error muy común. Muchos hombres creen que una mujer quiere escuchar frases románticas. Sin embargo, cuando existe un interés genuino, las palabras exageradas suelen provocar el efecto contrario. Frases como: eres diferente a todas. Nunca había sentido esto por nadie. Haría cualquier cosa por ti. Pueden sonar intensas. Pero si llegan demasiado pronto, generan dudas. Porque las emociones profundas necesitan tiempo. Y cuando alguien promete demasiado al principio, parece estar enamorado de una fantasía más que de una persona real. La confianza crece lentamente. El entusiasmo puede aparecer en una noche. La intimidad no. La intimidad necesita evidencia. Necesita coherencia. Necesita pequeños momentos repetidos una y otra vez. Por eso la segunda pregunta es tan importante. No busca escuchar promesas. Busca descubrir tus principios. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. La belleza cambia. El dinero cambia. Pero los principios suelen permanecer. Y cuando una mujer identifica principios sólidos, siente que existe algo estable detrás de la atracción. Piensa en alguien que dice: para mí el respeto es más importante que tener siempre la razón. Esa frase dice mucho más sobre una futura relación que cualquier declaración apasionada. O alguien que responde: prefiero una conversación incómoda antes que una mentira cómoda. Nuevamente, no habla de amor. Habla de valores. Y los valores son los que sostienen una relación cuando desaparece la emoción inicial. Porque toda emoción intensa disminuye con el tiempo. Eso no significa que el amor termine. Significa que cambia de forma. Al principio existe curiosidad. Después aparece confianza. Más tarde nace la complicidad. Y finalmente llega algo mucho más difícil de construir. La paz. Las parejas más felices rara vez son las que viven emociones constantes.
Son las que pueden compartir silencio sin sentirse incómodas. Son las que pueden pasar una tarde completa sin necesidad de impresionar al otro. Son las que encuentran tranquilidad en la simple presencia. Y eso comienza mucho antes del primer beso. Comienza durante conversaciones aparentemente insignificantes. Hay algo que casi nadie menciona. Cuando una mujer hace estas preguntas, también está respondiéndolas internamente. Mientras tú hablas sobre tus valores, ella compara los suyos. Mientras explicas qué esperas de una relación, ella imagina si ambos podrían caminar hacia la misma dirección. Es un proceso inconsciente. No está haciendo cálculos. No lleva una lista de ventajas y desventajas. Simplemente siente si existe compatibilidad emocional. Y esa sensación suele ser increíblemente poderosa. Porque las personas no solo eligen con la lógica. También eligen con la intuición. Y la intuición muchas veces nace de cientos de pequeños detalles que el cerebro procesa sin que seamos conscientes. Tu lenguaje corporal. La velocidad con la que respondes. La expresión de tu rostro cuando hablas de otras personas. La manera en que reaccionas cuando alguien tiene una opinión diferente. Todo eso construye una impresión mucho más fuerte que cualquier frase preparada. Por eso intentar memorizar respuestas perfectas nunca funciona durante mucho tiempo. Puedes aprender qué decir. Pero resulta mucho más difícil aprender a ser alguien diferente. La autenticidad termina apareciendo. Siempre. Y cuando aparece, también lo hace la confianza. Existe una paradoja interesante. Las personas que más intentan parecer irresistibles suelen generar menos conexión. Mientras que quienes simplemente muestran una versión honesta de sí mismos terminan siendo mucho más atractivos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano detecta la congruencia. Nos sentimos seguros junto a personas predecibles. No aburridas. Predecibles en el mejor sentido. Sabemos quiénes son. Sabemos qué representan. Sabemos que no cambiarán completamente de personalidad de un día para otro. Eso genera estabilidad emocional. Y la estabilidad permite que florezca la intimidad. Sin embargo, todavía falta entender algo fundamental. ¿Por qué estas dos preguntas aparecen precisamente cuando una mujer comienza a sentir algo más profundo? La respuesta está relacionada con uno de los mecanismos psicológicos más poderosos del comportamiento humano, el miedo a la vulnerabilidad. Y es justamente ahí donde comienza la parte más importante de toda esta historia. Y al final, todo se reduce a una verdad que muy pocos hombres comprenden. Una mujer que desea intimidad contigo no siempre lo dirá con palabras. No llegará anunciando lo que siente. No confesará inmediatamente que está imaginando un futuro a tu lado. Antes de hacerlo, observará. Escuchará. Y hará preguntas. No para juzgarte, sino para descubrir si puede sentirse segura siendo ella misma frente a ti. Porque la verdadera intimidad nunca comienza en el contacto físico. Comienza cuando dos personas dejan de protegerse detrás de una máscara. Las dos preguntas de las que hablamos hoy no son un truco psicológico ni una fórmula secreta para conquistar a cualquier mujer. Son una puerta. Una oportunidad para mostrar quién eres realmente. Y eso significa que no necesitas inventar respuestas perfectas. No necesitas aparentar una vida extraordinaria. No necesitas convertirte en alguien que no eres. Las relaciones más fuertes no nacen de la actuación. Nacen de la autenticidad. Recuerda esto. Una mujer puede sentirse atraída por tu apariencia. Puede admirar tu éxito. Puede disfrutar de tu sentido del humor. Pero solo confiará en un hombre cuya personalidad permanezca firme incluso cuando nadie lo está observando. Porque el respeto se construye con acciones. La confianza se construye con coherencia. Y la intimidad se construye con verdad. La próxima vez que una mujer haga una pregunta aparentemente sencilla, no respondas con la intención de impresionarla. Respóndele con la intención de ser comprendido. Quizá descubras que esas preguntas nunca fueron una prueba para demostrar cuánto vales. Fueron una invitación silenciosa para conocer al hombre que existe detrás de todas las apariencias. Y cuando ese hombre no necesita fingir, convencer ni perseguir aprobación, la conexión deja de sentirse forzada.
La conversación fluye con naturalidad. La confianza aparece sin presión. Y la intimidad deja de ser una posibilidad para convertirse en una consecuencia natural. Porque al final, las personas no permanecen por las palabras más bonitas. Permanecen por la paz que encuentran cuando están contigo. Y esa es una conexión que ninguna estrategia puede fabricar.